Yo creo que las preguntas, lo digo en el libro, son un salvavidas, porque esa es la pregunta la que nos lleva a repensar si estamos caminando hacia donde queremos caminar. Una de las maneras más evidentes y más claras es a través de otros seres humanos y a través de conversaciones. Entonces yo recuerdo muchas conversaciones en mi vida que han marcado un antes y un después, que son momentos en los que, tío, a partir de este momento vi cosas que no veía, ¿no? Cobré conciencia. Fíjate, la última de Jaime Lorente, Jaime dijo algo que me pareció extraordinario. Él dijo, en momentos de crisis es muy difícil ser, me dice él, y es más fácil imitar. Hay una sed espiritual nueva hoy que yo llevaba muchísimos años sin ver, o creo más bien que yo no la había visto nunca. Yo, mis momentos en los que he tenido más estabilidad, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, yo he tenido, muy poco uso del teléfono móvil. Yo me fui al campo a escribir. O sea, yo paré de salir, de hacer podcast, de grabar, de dar charlas, de viajar. Ya llega un momento en el que dices que es verdad y que es mentira lo que me están contando, que eso lo digo en el libro, que esto es terrorífico, porque esa es la muerte del periodismo. O sea, la muerte del periodismo es cuando un periódico que está leyendo todos los días se convierte en una fábrica de rumores. O sea, tú abres ahora El País, abres El Mundo, abres el ABC y de repente dices que es verdad. El error que a veces cometemos personas que hablamos de la fe en público es parecer que nosotros somos una suerte de druida o de gente que vivimos la fe de manera espectacular, ¿no? Yo vivo mi fe con muchísimos altibajos. Buenas tardes, estamos hoy aquí con Josué Moreno, persona de la que llevo detrás un tiempecillo. Josué, así brevemente, es un influencer cristiano, por así decirlo, bueno, un comunicador cristiano. Se dedica a comunicar y ayudar a las personas a acercarse a Cristo. Trabaja en la Fundación Pontea, que como me venías contando, vuestra principal función es unir fe y cultura. Y estamos muy ilusionados de que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Sí, un placer. Por empezar, Josué, ¿quién es Josué Moreno? Esa es la gran pregunta de cada ser humano y yo estoy en el camino de responderla. La verdad que me es más fácil responder a qué hago antes que responder quién soy. Entonces podría responder con cuestiones de dónde vengo, que vengo de La Mancha, de unos padres que son ya mestizos, porque mi madre es de Priego de Córdoba. Y mi padre se cría en Badalona toda la vida, hasta que se conocen, se casan y se mudan a Puerto Llano, Ciudad Real, y ahí nazco. Y ahí estoy hasta mis 22, que ya me caso, bueno, me caso a los 24, pero a los 22 ya empiezo a trabajar, me voy a Málaga, y de ahí parto a estudiar teología en Inglaterra, filosofía, y ya empecé a trabajar con la fundación en estos últimos, pues ya 7 años voy a hacer este verano. Porque antes de eso estudiaste ingeniería, ¿verdad? Ingeniería mecánica. Eres ingeniero mecánico, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y cómo te da de pasarte de la ingeniería a la teología? Bueno, y a Londres, bueno, ¿y cómo que decides Londres? Estudio en Oxford, teología, y después en Leeds hago filosofía de la religión. ¿Y por qué? O sea, durante mi etapa de universidad, es verdad que me meto en ingeniería un poco por, no sé si ha sido vuestra experiencia, pero cuando uno llega a los 18 años, tiene que elegir carrera, es como una decisión súper trascendental, tampoco sabes muy bien dónde coger. Y yo pillé esa carrera porque quería estar cerca de Puerto Llano. Yo pertenecía a una comunidad cristiana allí que no quería desvincularme de ella. Y se me daban bien las matemáticas, me gustaban, y fue un poco de... O sea, se te dan bien las matemáticas, tienes que coger una carrera de listos. Yo estaba en ese momento de esa estupidez que tenemos a veces de creer que los listos están en un lado y los tontos en otros. Bonita la vida y los misterios de la vida, que acabo dedicándome a las letras y no a los números. Y me metí en ingeniería, aunque es verdad que ya tenía yo una sensación interna desde que empecé la carrera de esto está bien, esto me va a ayudar a desarrollarme como ser humano, pero yo no me quiero dedicar a esto. Sí, ahí ya vengo haciendo mis primeros pinitos de estudiar cosas o leer libros de teología, filosofía en mis 20, es decir, cuando estoy en segundo o tercero de carrera, conozco a la Fundación Pontea para la que trabajo hoy y empiezo a hacer una formación con ellos de una rama de la teología que se llama la apologética, que es como la idea de la defensa de la fe o buscar la razonabilidad de la fe. Empiezo a estudiar con ellos y una cosa lleva a la otra, que cuando acabo la carrera aplico para una beca en Inglaterra para estudiar, me la dan, recién casado, y tomamos la decisión, mi mujer y yo, de irnos para estudiar. Cuando has contado al principio un poco, bueno, ¿qué ha hecho Josué? No, ¿quién es Josué? Y has dicho que te casaste con 24, he dicho, coño, es contrarrevolucionario Muy casarse joven, con tío. 24 Sí. y ya tiene, bueno, 30, 31, 31 ¿no? tengo, sí. Y además, claro, digo, coño,
se fue a estudiar ya casado, ¿no? Ya casado, sí, sí, Es decir, sí. que ya no era una decisión tuya propia, era No, de... no. Sí, sí. Fue una cuestión, sí, son de esos momentos cruciales como pareja o como familia en la que tienes que tomar la primera decisión. De hecho, recuerdo, no lo he contado nunca, pero recuerdo como con mucho miedo de ser yo quien dijera hay que tomar esta decisión, porque yo sé o suponía que cuando uno se muda de país y está haciendo algo que puede ser que no te guste en muchos momentos, el sacrificio tiene sentido asumirlo si entiendes que es por algo positivo o incluso algo que tú mismo has decidido sacrificar. Y a mí me asustaba mucho la idea de que mi mujer dijera voy a ir para allá por ti. Ese concepto del por ti me parece muy peligroso, porque cuando vienen las curvas, entonces fue un proceso interesante, incluso a la hora de cuando hablamos de conocer a Dios o experimentar a Dios o sentir el movimiento. Yo recuerdo cuando apliqué para la beca, a mí me dan la beca con un conditional offer que se llama en Inglaterra porque tienes que presentar algunos papeles, tienes que presentar de hecho el C1 de inglés para que te acepten. Yo recuerdo decirle a Dios, si tú quieres que yo vaya, de verdad, o sea, si es el camino en el que yo tengo que meterme, que sea mi mujer la que diga, vámonos. Y recuerdo un día me estaba duchando y dice Paula, oye, ¿qué pasa con los de Inglaterra? Pues yo no le había dicho nada, digo, no sé, tengo que ver a ver qué hago. Y ella me dijo, tenemos que irnos. Tú sentías, bueno, en este caso tu mujer podía sentir miedo por tu mujer, pero en realidad cualquier persona que busca un poco de aventura le da igual que sea Londres o Es, cualquier es otra parte. verdad, en parte tú puedes buscar aventura, pero a la vez dejar tu tierra, dejar tu gente, dejar tu comunidad puede ser complicado. Depende, cada persona es un mundo, pero al final salir de tu casa, dejar tu curro, porque al final si nos vamos a Inglaterra, mi mujer tenía que dejar su trabajo, yo tenía que dejar el mío, yo venía trabajando como ingeniero, e irte a una aventura en la que por mucho tengas una beca, pues vas a pasar penurias, vas a estar en un país en el que no es el tuyo, en el que no controlas el idioma. Entonces, yo sabía que iba a ser difícil y en cierto momento fue difícil, claro. Sí, sí. Los ingleses no diría que son la cultura más abierta y hospitalaria del planeta. Son avanzados a nivel intelectual y el sistema educativo me parece brillante, en lo que por lo menos la Universidad de Oxford es espectacular. Pero hubo dificultades, claro, sobre todo en este caso para la persona que no está estudiando. Porque si van dos españoles a trabajar a Inglaterra, si habéis tenido la experiencia, os habéis de amigos, acabas trabajando de lo que te ponen. Guardería, fregaplatos, restaurante, pero no, o sea, no tienes un trabajo normalmente de cualificación y agradable. Y yo sabía que ese sería el plato de mi mujer. Entonces nuestras dos realidades iban a ser muy contrapuestas. Ella iba a estar trabajando en algo mucho peor que lo que iba a tener en España, mientras yo estaría solamente estudiando y disfrutando. Y bueno, ya una vez vuelves, pasa un tiempo y vuelves ya con Pontea, tu vida digamos que da un giro y nos interesa ahora, porque es verdad que eso lo ha hablado algunas veces y sin embargo no ha hablado tanto de podcast a podcast, que fue exactamente lo que te motivó y sobre todo qué es lo que te motiva en adelante del podcast que montaste, bueno, de la comunicación que mantiene. ¿Con el Cafetal o con Cafetal, a claro. nivel de Con Instagram? Cafetal. Con Cafetal, sí, pues, o sea, yo vengo haciendo esa formación con Pontea y la idea de la fundación es el diálogo entre fe y cultura, ¿sí? Y no solamente ocurre con creyentes, y en este caso con la fundación con la que yo trabajo, hay muchísimas organizaciones que en teoría fomentan el diálogo interreligioso, que fomentan el diálogo entre la política y la economía, entre muchísimas cosas. Y tristemente todas estas organizaciones que en teoría fomentan el diálogo acaban siendo monólogos solamente. Entonces a mí me generaba mucho ruido interno cuando pensaba diálogo entre fe y cultura, pero lo único que hacemos es ir y dar una charla, ir y hacer una conferencia, ir y dar de mi opinión, venir de invitado a un podcast como ahora y hablar yo, ¿sabes? No, ahí no existe un diálogo, porque un diálogo exige interacción y escucha, fundamentalmente escucha. Entonces, sí, en mí fue generando ese ruido interno que dice esto no está bien y hay que ir por otro lado, hay que transitar otra cosa. Y ahí nace algún germen del cafetal de yo quiero tener un espacio en el que poder invitar a gente que quizás no sean creyentes ni religiosos ni estén vinculados con el ámbito de la fe y preguntarles qué piensan, quiénes son, cuáles son los detalles que marcan su vida, qué piensan sobre Dios, si tienen o no tienen fe, qué piensan sobre la muerte. Y ahí nace un poco la idea del cafetal, que son, entre otras cosas, entrevistas
alrededor de los 4 procesos del café, porque yo uso la metáfora del café para hablar de los invitados. Entonces, recuerdo que mis primeros invitados fueron Ignacio Crespo, que es un divulgador de ciencia, él es médico y es ateo. No, ese es José Luis Crespo. Ese fue después. Y el primero, y bueno, fue muy interesante. Entonces, la idea justo era decir, bueno, quiero que hablemos, quiero escuchar por qué hay otras personas que piensan de otra manera, qué les lleva a creer lo que creen, cuáles son, sí, las razones para aceptar o rechazar la idea de Dios, cuáles son los anhelos y cómo los procesan. Entonces, ¿Qué es para ti las preguntas? Porque hablas mucho, últimamente que te he seguido más, ¿no? En el libro hablas de hacerte preguntas, ¿no? En uno de los capítulos del Camino. sí. Ayer hablabas de estar preguntándote todo el rato. Creo que la editora te dijo también que ponte a hacerte preguntas, ¿no? Porque hay que hacerse preguntas. O sea, yo creo que las preguntas, lo digo en el libro, son un salvavidas. Porque esa es la pregunta la que nos lleva a repensar si estamos caminando hacia donde queremos caminar. O sea, la pregunta, por ejemplo, para vosotros, ¿por qué hacéis un podcast? O sea, ¿por qué gastar tiempo hoy por la tarde que podríais estar echando unas cervezas o con la bici o con vuestras parejas? ¿Por qué estáis haciendo un podcast ahora? Bueno, la idea es precisamente lo que estás diciendo de haberse tomado una cerveza, pues en lugar de tomarte una cerveza, Hacerlo la aquí, misma ¿no? conversación hacerla aquí, sí. Maravilloso, pero esa pregunta es importante, o sea, ¿por qué? ¿No? Y entonces uno recapacita, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿No? Entonces el valor de la pregunta viene a ayudarnos a cavar más profundo. La pregunta nos permite ver nuestras intenciones, nuestras motivaciones, el por qué hacemos las cosas, por qué no, por qué una cosa, por qué no la otra. Y cuando nos encaminamos, por ejemplo, a las relaciones personales o a la fe también. O sea, ¿existe Dios o no existe realmente? ¿Estoy siguiendo esta tradición religiosa porque mis padres me inculcaron seguirla o porque creo realmente que existe? Cuando digo que he conocido a Dios, ¿a qué me estoy refiriendo? Esta experiencia que dije que tuve, ¿la tuve de verdad o no la tuve? ¿No? Entonces creo que todas esas preguntas son como... Sí, como momentos en los que uno dice voy a cavar más profundo, voy a intentar conocer la verdad. O sea, la pregunta me parecen las herramientas maravillosas para conocer la verdad. Para encaminarnos o caminar más hacia lo que sea real y verdadero. Y a la vez la pregunta, que enfatizo mucho, tiene un superpoder, tío, de que nos humilla. Nos pone en nuestro sitio. Porque cuanto más preguntas te haces, más te das cuenta de que tienes pocas respuestas. ¿Sabes? Hay mucha gente que, como dices, sé muchísimas cosas. Entonces te preguntas poco. Pero cuantas más cosas te preguntas, más te das cuenta de que tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Sí. Eso hace poco, creo que el año pasado en el curso que hicimos, que te comentaba Pablo y yo en la Fundación Tatiana, ¿no? Creo que fue ahí, un profesor decía, ¿no? Que el conocimiento va de tú al principio no sabes nada, te empiezas a interesar por un tema y empiezas a saber algo y ahí te crees que sabes Te crees que mucho. sabes muchísimo, Y claro. llega un momento que cuando sigues indagando en un tema, como con las preguntas, vamos, que en el fondo cuando indagas en un tema lo que estás haciendo tu cabeza es hacerse preguntas, ¿no? Llega un momento en el que ahora sabes mucho y ahí piensas que todavía no sabes nada por lo mucho que te queda por saber, ¿no? Claro, y cuanto más sabes, sí, hay es como una campanada de Gauss, ¿no? Ahí que en el principio lo mismo totalmente tú dices, oye, soy una máquina de matar, ¿no? Yo me acuerdo, antes de ir a Inglaterra, yo decía, joder, yo sé muchísimo de teología, y claro, una vez que llegas allí, estás un mes estudiando, dices, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No tiene ningún tipo de sentido, o sea, no, y hoy en día te diría, joder, tengo más preguntas que respuestas. Sí, y seguramente el Josué de 24 tenía más respuestas que preguntas. Y bueno, está bien, es parte del proceso. Pero sí creo que las preguntas, en cierto sentido, nos colocan en nuestro sitio, de recordarnos que somos humanos. Por eso me parece que la pregunta tiene un elemento muy interesante a nivel espiritual, porque nos permite reconocer nuestra incapacidad, nuestra pobreza, nuestra limitación. Y creo que esa limitación es fundamental a la hora de encontrarnos con Dios. A mí me gusta mucho ese momento en el que Jesús, en el Sermón del Monte, le dice a sus discípulos, a sus seguidores, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Hay una parte esa de poder encontrarnos con Dios que tiene que ver con la sencillez, con la humildad de espíritu, ¿no? Que Jesús el mismo que dice, que se acerca como un niño, ¿no? Hay algo de acercarnos a Dios como niños, como infantes, que nos permite ver a Dios de una manera que no podríamos quizás verlo si nos acercamos desde nuestra certeza, desde que Desde la sabemos muchas prepotencia. cosas, desde el yo me merezco, ¿no? Que la crítica de Jesús a los religiosos, a los fariseos de la época, que a veces la gente
sea, confunde un poco o no prestamos atención de darnos cuenta de que es Jesús a los que realmente castiga y atiza con su mensaje es a los religiosos, a los que son ricos de espíritu, a los que sienten que se merecen tanto que se merecen hasta a Dios. Y Jesús le dice, no habéis pillado nada. O sea, no entendéis que esta gente que son los desviados para vosotros están antes que vosotros. Que los niños, que... Mucho en la Biblia de eso, ¿no? También todo el la rato. famosa parábola del hijo pródigo también 100%. habla de eso, en el fondo. O del samaritano, o en muchísimas otras así, en el que Jesús intenta explicar a la gente, o sea, vuestros mecanismos de poder, vuestros elementos de fuertes y débiles, de listos y de tontos, no funcionan así en el reino de Dios. No es como vuestros reinos tienen unas reglas, el reino de Dios no funciona como el vuestro. Sí. Y eso creo que ahí la pregunta juega un elemento importante. Cuanto más te preguntas, más cuenta te das de que, bueno, necesito ayuda. Sí. Oye, Josué, hubo una cosa que me llamó ayer especialmente la atención. Digo ayer porque estuvimos en la presentación del libro en el Ateneo de Madrid. Gracias por venir. Ya de paso. En el que coincidimos, bueno, conocimos, por ejemplo, a tu hermano, que fue una persona fantástica, que te lo he dicho, que me pareció una persona súper agradable. También te hizo la presentación el niño de Elche, estuvo allí tu editora y tal. Y lo que me llamó poderosamente la atención fue tu forma de escuchar y de mirar cuando escuchas. Y eso me lleva a pensar en una persona que ciertamente reflexiona mucho, y estoy seguro que reflexiona mucho de las entrevistas que ha hecho, teniendo en cuenta que encima tiene un espacio donde lo hace. ¿Tienes alguna conversación en especial que te haya marcado? Ya sea en el cafetal, ya sea en tu infancia. Hombre, todos hemos tenido momentos de epifanías, ¿no? Pero últimamente, pues al final estás haciendo mucha promoción de ti mismo, estás teniendo que comunicar. ¿Tienes alguna conversación, alguna entrevista que te haya gustado especialmente? O sea, yo creo que a veces hablamos, ¿no? De, oye, cómo Dios puede comunicarse con nosotros, o como a mí me gusta hablar en el libro, cómo Dios puede moverse, ¿no? El movimiento de Dios que percibimos o no percibimos los seres humanos. Y me parece que una de las maneras más evidentes y más claras es a través de otros seres humanos. Y es a través de conversaciones. Entonces yo recuerdo muchas conversaciones en mi vida que han marcado un antes y un después, que son momentos en los que, tío, a partir de este momento vi cosas que no veía, ¿no? Cobré conciencia, me gusta esa idea de cobrar conciencia, de repente se abren los ojos a una realidad que no te habías dado cuenta, que estaba delante de tus narices todo el rato, pero que no te diste cuenta. Y en cuanto al cafetal, sí, tío, muchos invitados me ayudan a ver cosas que yo no estaba viendo. Ayer os ponía el ejemplo, que de hecho lo recojo en el principio del libro. Tengo una conversación con Ernesto Artillo, en el segundo episodio del Cafetal, en el que él me dice esa frase tan graciosa de: tú nos haces preguntas a nosotros esperando que con nuestras respuestas tú encuentres las tuyas. Y es cierto, es cierto. Y yo creo que no había cobrado conciencia de que en realidad yo, aparte de fomentar el diálogo a través del Cafetal, estaba buscando respuestas más profundas a mis preguntas. Porque ocurre muy habitualmente que incluso creyentes o no creyentes habitamos certezas con respuestas que no tienen la profundidad de lo que las preguntas ameritan, ¿sabes? Hay preguntas muy grandes y de repente tenemos respuestas muy pequeñas. Y cuanto más preguntas te haces, más cuando te das de que dices, la respuesta es muy pequeña. He metido una cosa muy grande y estoy construyendo una casa sobre una piedra muy pequeña y no me va a dar para la construcción. Entonces sí, recuerdo conversaciones. De hecho, fíjate, la última de Jaime Lorente, Jaime dijo algo que me pareció extraordinario. Él dijo, en momentos de crisis es muy difícil ser, me dice él, y es más fácil imitar. Precioso. Él refiriéndose a la figura de Jesús, en la que él dice, a mí me es más fácil cuando estoy perdido imitar que ser, ¿no? Es muy bonita esa idea de cuando uno está en la vida y dice no sé muy bien qué hacer, si uno tiene claro cuál es el ejemplo de vida supremo, que en el caso de Jaime yo estoy de acuerdo, creo que Jesús de Nazaret, o sea, la pregunta de, o sea, no tengo ni idea de qué hacer, ok, pues imita lo que hizo el nazareno, está bien, es más fácil imitar que ser. Y ese momento en el que Jaime dice eso, dije, absolutamente. Dijo una cosa también muy bonita, que dijo, uno alcanza la perfección cuando se ha roto lo suficiente, ¿no? eso se reconstruye de la mejor forma una vez que se ha roto. Eso dijo. No sé si es necesario romperse necesariamente para esta plenitud, pero sin duda hay algo que cuando tocamos fondo somos capaces de cobrar de nuevo conciencia de nuestra propia pequeñez.
nuestra propia oscuridad, ¿no? Es cuando uno dice, "Oh, estoy mal, tío. Estoy mal y no puedo levantarme solo y no puedo salir solo". Y eso lo cuenta, por ejemplo, Jaime en el Cafetal, ¿no? Esa idea de estaba en un pozo en el que no veía salida, en el que estoy jodido, en el que digo, o sea, no sé cómo sale de aquí. Esos son momentos en los que diría Carl Jung, que yo lo cito aquí, ¿no? De que bajamos hasta lo más profundo de nuestra oscuridad, y ese momento en el que decimos, necesito una mano que me rescate y que me levante, necesito ese abrazo divino, necesito que Dios me perdone de verdad. Entonces creo que sí que son momentos en los que quizás no todo el mundo tiene que tenerlos, pero son momentos en los que sí, se nos da una oportunidad nueva de quizás escuchar la voz de Dios que te dice, te amo. Aunque tú no te ames ahora, yo te amo. Estoy contigo y sí, camina. Ayer te hice una pregunta, ¿no? En la presentación sobre la devoción, pero me quedé con... Nos metieron prisa para hacer preguntas, entonces me quedé con ganas de la otra. Es que nos enrollamos que flipas Paco sí. y yo, y de repente Sí, estaba sí. la gente del Ateneo que nos iba a echar y dije, en cualquier momento nos apagan la luz o se Se llena hizo a tiros. un ranking en el público de a ver quién hablaba más, si tuvo Paco. ¿Sí o no? Es broma, es broma. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo, Paco, al inicio casi que no te deja hablar. Es verdad que hizo una intro increíble. Yo estaba diciendo, cuando se metió, que para mí, como Paco me fascina, a mí me parecía bien que hablara. Pero es verdad que digo, la gente que haya venido nada más a escucharme a mí estaba diciendo que este señor, no, hombre, maravilloso, lo que contó del vino me pareció precioso. Me apunté Sí, el libro, yo es que también. tiene, Paco es un señor espectacular, tiene 1000 anécdotas. La filosofía del vino, vamos, para quien no. Pero de repente es no que sepa. tú le haces una pregunta sobre no sé qué, oye, ¿qué tal no sé qué? Y dice, te cuentan una anécdota. Eso se preguntaron un día a Ernesto Cardenal. Eso no sé qué, te cuenta anécdotas maravillosas. Maravilloso. Así que sí. Perdón, la devoción. No, bueno, y ayer ayer diluviaba en Madrid, vamos, para que lo sepa, pero bueno, yo iba en el metro, ¿no? Y a mí el metro es un sitio que me fascina a la vez que me horroriza, ¿no? Porque Vale. es un sitio donde yo veo lo apagado que está la sociedad hoy en día, ¿no? Es que va la gente con cara de pena, todo el mundo con cara de pena, a reventar, la gente mirando el móvil. Ayer la gente no podía ni mirar el móvil de lo lleno que iba, ¿no? Y reflexionaba yo ayer en el metro mientras iba, ¿no? Y a raíz también de escuchar el cafetal de Jaime Lorente, lo voy a relacionar un poco, ¿no? Creo que vivimos en un tiempo donde la espiritualidad, gracias a gente como tú, a Jaime Lorente, bueno, a miles de discursos, ¿no? Está volviendo a resurgir, ¿no? Creo que por lo de romperse, todo esto me ha venido a la mente por lo que has dicho de romperse. Porque la sociedad está viviendo, yo creo, esto es una opinión mía, ¿no? Una falta de propósito cada vez mayor, ¿no? Y está buscando respuestas. Ayer decíais, creo que fuiste tú o Paco, ¿no? Que la gente busca respuestas, ¿no? Y dónde están todas las respuestas en Jesús, ¿no? Entonces la gente busca respuestas en bastantes sitios hasta que se da cuenta de que todas las respuestas están en Jesús, ¿no? Pero mi pregunta era que no sé si ves tú lo mismo, ¿no? Que cada vez la espiritualidad está surgiendo porque el mundo en general se está rompiendo, ¿no? Sí, o sea, creo que hay una sed espiritual nueva hoy que yo llevaba muchísimos años sin ver, o creo más bien que yo no la había visto nunca. Y de repente, si en mi etapa de universidad ser creyente era sinónimo de ser subnormal, o ser un imbécil, o ser una persona que no se hacía En mi preguntas... universidad, vamos, nosotros estudiamos juntos, era de ser... Era, A sí. mí me han llegado a decir que soy un retrógrado. Claro, por creer en Dios. Sí. Sí, claro, sí, sí. Y sí, yo viví ese contexto igual y hoy en día es otro rollo. De hecho, o sea, ayer la sala demuestra que estamos en otro momento histórico, en el que de repente hay gente, que había mucha gente ayer en la presentación del libro que no eran creyentes, que eran agnósticos o que son ateos, pero que tienen interés en hablar sobre Dios y el misterio de creer. O sea, que no vienen a hablar sobre crecimiento personal, se vienen a hablar sobre Dios y el misterio de creer. O sea, que ya el título en sí mismo dices, ¿qué hace gente no religiosa en un espacio como este? Bueno, pues entiendo que son gente que quieren vivir su humanidad de manera plena y entienden que hay partes de su humanidad que el ateísmo materialista que ha imperado en los últimos 20 años pues no trae respuestas. Entonces, vivimos un momento en el que la sociedad está rota, en falta de propósito. No sé si usaría esas palabras tan grandes, me parece como muy grande decirlas, pero sin duda creo que vivimos un momento en el que algunas de las respuestas que nos han estado dando no nos satisfacen, no son suficientes, no son, igual que decía antes, lo suficientemente profundas para la realidad que vivimos los seres humanos.
Y ayer me escuchaste decir, o tú lo has leído en el libro, creo que este discurso de Yados, del estoicismo pop, de los burpees y del ser un macho, apunta a cosas que todos los seres humanos tenemos, y sobre todo en este caso los hombres, quizás en los últimos años, que decimos, aquí hay cosas, pero no hay todo. No sé si has visto el cambio de Yados en los últimos meses. Ahora es predicador, ¿no? Igualmente tú ves ahí y dices, o sea, entiendo que hay cosas aquí interesantes de este estoicismo pop presentado de manera un poco estrambótica en algunos momentos, pero te sigue dejando como un poco a medias las respuestas, ¿no? Porque dice, oye, ¿qué pasa con esta parte de mí en la que quiero conocer mi emocionalidad, quiero estar conectado, quiero no instrumentalizar a la gente que me rodea? A la vez vas al materialismo ateo y dice, oye, ¿qué pasa con toda esta parte de mi espiritualidad que quiero desarrollar, que sé que está, con mis intuiciones religiosas, con mi experiencia quizás de fe, ¿no? Con estas cosas. O vas al fundamentalismo religioso en el que te dicen, tú no pienses, tú crees y ya está. Y tú dices, sea como sea, yo no puedo apagar mi cerebro cada vez que entro a misa. Yo no puedo apagar mi cerebro cada vez que tengo que estudiar la Biblia o cada vez que tengo que ir a la iglesia o wherever, ¿no? Entonces, creo que en general las respuestas que hemos estado recibiendo en estos últimos años tenemos la sensación, muchos seres humanos, de que no son correctas, no son suficientemente buenas, satisfactorias. De hecho, por eso yo las llamo en el libro, tú te acordarás que las llamo herejías, porque creo que son herejías. Porque una herejía no es que sea mentira en sí misma, es que es una verdad parcial que se presenta como total, ¿no? Yo te digo, los seres humanos somos seres materiales. Sí, 100%. Si yo te digo, solo somos materiales, yo no creo en una herejía, pues somos más que eso. ¿Sí? Entonces, cuando reducimos todo a la materialidad, como hemos hecho en estos últimos años, no me extraña que lleguemos a un momento en el que digamos, me faltan cosas. Claro que te faltan cosas. Porque te has reducido a unos cuantos elementos que no son todos los que eres. Al igual que cuando un religioso me dice, Josué, tío, que me escribe muchísima gente. He vivido mi fe durante estos años sin cuestionar nada. Incluso me han dicho mis líderes religiosos, mis curas o mis pastores o quien sea en la comunidad en la que pertenezcan, que estaba mal hacerse preguntas, que no se podía dudar, que era pecado, bla, 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 y ahora estoy perdido. Claro que estás perdido. Claro, porque el llamamiento de Jesús es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que eres. Todos los elementos del ser humano forman parte del encuentro con lo divino. Entonces mi mente forma parte de ello, mi fuerza, mi cuerpo forma parte de ello, mi espíritu forma parte de ello, mis entrañas forman parte de ello. Entonces, claro, no hay posibilidad de decir, voy a vivir mi fe desde este... No, que es todo tu ser lo que está... o lo que debería de estar implicado para tener una espiritualidad que sea plena y real. ¿Y cómo lo hacemos eso en nuestro día a día? Le hemos preguntado esto mismo a monjes budistas, le hemos preguntado esto a sacerdotes. ¿Cómo nos traemos a nuestro día a día esta espiritual plena y pura? ¿Y qué pensáis después de haberle preguntado a los monjes, a los curas que os han... Hombre, yo creo que las rutinas son básicas. Tú allá hablabas de no coger el móvil siempre de modo impulsivo. O sea, al final es un poco sentido común, ¿sabes? Sí. No coger el móvil la primera media hora de sueño no te quita... de nada y te da muchísimo. Eso es algo fácil. Cuando vas en el metro, oye, pues prueba a leer tu libro en vez de a scrollear, ¿no? Si te gusta escribir, oye, intenta escribir 500 palabras al día. O sea, si te gusta el deporte, haz deporte. Haz deporte sin escuchar música, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas son cosas que al final te puedes traer a tierra. Entonces, yo creo que al final todo es la rutina. O sea, en la rutina se encuentra al final la felicidad, o es más fácil encontrar la felicidad en la rutina. Entonces, ¿cuál es tu rutina? Sí, o sea, ¿cuál es mi rutina? Es una pregunta y cuál debería ser mi rutina es otra pregunta. Exactamente. Entonces, o cuál debería ser la rutina de alguien que tal. O sea, yo mis momentos en los que he tenido más estabilidad, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, yo he tenido, muy poco uso de teléfono móvil. No es el momento en el que estoy hoy. Porque cuando uno, de hecho, justo cuando estoy ahora con todo el tema de la salida del libro, publicaciones de episodios y tal, paso muchísimo tiempo en el móvil que no querría pasar y demasiado tiempo trabajando que tendría que trabajar menos. O sea, todas estas cosas ocurren a la vez. Entonces por eso ayer decía, ¿no? Que somos hijos de nuestra historia y somos presos de nuestras heridas y nuestras cosas que muchas veces nos impiden el relacionarnos con Dios o el sentir de manera completa. Entonces, sea como sea esto, yo creo que hay algunos elementos en la espiritualidad, que lo hago en la última parte del libro, que camino por ellos que me parecen esenciales. O sea, la pregunta es una, pero fíjate, para hacernos preguntas necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo libre. Necesitamos no estar ocupados con otras cosas, ¿no? Porque tú para perseguir como si fuera un conejo en una madriguera una pregunta hasta ver a dónde te lleva... o sea, pues tú eres creyente. Sí. ¿Tú eres creyente? Agnóstico. Agnóstico. Claro, si tú, por ejemplo, quisieras perseguir esa pregunta de, oye, ¿existe Dios o no existe Dios?
Eso requiere tiempo. Va a requerir tiempo, va a requerir noche, va a requerir estudio, va a requerir incluso que te pongas a estudiar libros de creyentes, libros de ateos, libros de agnósticos, libros de diferentes religiones, ¿no? O sea, perseguir esa verdad te va a llevar muchísimo tiempo. Entonces esa pregunta y esa investigación, que creo que es una rutina maravillosa, te va a exigir que no estés, yo qué sé, tío, viendo Gandhi Ashore o La Isla de las Tentaciones todas las noches. Y siguiendo el Instagram y el resumen de los influencers de esta movida. Y el problema ¿sabes? es que es muchísimo más fácil Claro. para... Claro. Sí, sí. Pero una cosa que señalo mucho y que la señalo no para otros, sino para mí mismo. Que las cosas difíciles suelen ser las que más valen la pena. Sí, sí. O sea, en la vida lo fácil suele irse fácil y suele tener poco peso en nuestra realidad. O sea, vosotros que tenéis pareja durante ya tiempo, tener una pareja estable es difícil. Sí, tener un podcast como este es difícil. Tener una relación saludable con nuestros padres es difícil. Llevarse bien con uno mismo es difícil, pero merece la pena. Sí, entonces en todos estos casos creo que, por ejemplo, hay un punto que me parece muy importante para la espiritualidad, que es la atención. O sea, el ser capaz de prestar atención a nuestra existencia, a las cosas que nos rodean. A mí me llama mucho la atención y me choca el ejemplo de Moisés en el Éxodo, ¿no? Porque Moisés va caminando por el desierto ahí de Madián y se comenta que esas zarzas, que son zarzas secas, ardían por la elevada temperatura que hay, ¿no? Pero Moisés se da cuenta de que hay una zarza que arde pero no se consume. Eso es interesante. Es decir, estás lo suficientemente atento como para ver que hay una zarza que arde y no se consume. Y si en el libro hago la pregunta, digo, oye, si hay zarzas a nuestro alrededor, el tipo de zarza que sea, que no son zarzas de desierto, otro tipo de zarzas que arden pero no se consumen, es decir, que Dios podría estar llamando nuestra atención a través de ellas, las veríamos o estaríamos despistados con otras cosas, ¿no? O sea, si está Dios intentando conectar con nosotros a través de otros seres humanos, a través de una puesta de sol, a través del café de la mañana, a través de el evangelio del día, a través de lo que sea, o sea, estamos lo suficientemente atentos como para escucharlo. Sí, a mí me ayuda mucho también, por ejemplo, y lo narro en el libro, tener una especie de agenda diaria en la cual poder escribir cómo me siento, qué cosas querría ver, qué pregunta quiero meditar hoy. Sí, me ayuda mucho leer algunas palabras de Jesús cada día, ya bien sea en el Evangelio diario, por ejemplo, que en su momento sacaba el Papa Francisco, o que tiene otra gente, ¿no? En el que hay una porción del Evangelio con alguna pregunta o con algún rezo. A mí ese tipo de prácticas que se introducen en el día, que al final no son más que intentos de parar. ¿En qué momento la haces? A mí me gusta hacerlo por la mañana y por la noche. O sea, los días que estoy bien, cuando estaba escribiendo el libro, toda la mañana antes de levantarme escribía la agenda, mientras hacía el café, y toda la noche antes de dormir lo hacía. Sí. Llevo un par de semanas sin hacerlo y no estoy y me está costando más dormir, estoy menos concentrado durante el día, estoy más tiempo en el móvil, entonces en general, o sea, soy como muy consciente de cuando sí, estas prácticas espirituales que son muy sencillas, dejo de practicarlas, me va peor la vida. Estoy menos conectado conmigo, estoy menos conectado con lo que ocurre a mi alrededor, tengo menos paciencia con los otros seres humanos. O sea, Estás más agitado, ¿no? Al estás final. mucho más agitado, estás más nervioso. Sí, en general, sí. En el libro hablas de creo que fue cuando llegaste a Reino Unido, si no me equivoco, cuando lo hablas en el libro, hablas del silencio, pero lo hablas como un silencio con letra mayúscula, ¿no? Como que si te encontraste con él, ¿no? Y lo valoraste. Sí. No sé si tú consideraste y dijiste, bueno, voy a estudiar sobre el silencio, porque lo hablas casi como una autoridad, ¿no? Sí, o sea, sí, yo vengo de una tradición religiosa en la cual mi encuentro, que ayer lo mencionaba un poco, con Dios viene en mi adolescencia con performance o reuniones en las cuales hay mucho ruido, mucha fiesta, mucha luz, ¿no? Sería más desde el festejo y la celebración y la alabanza, como se denomina. Y llega un momento en el que a mí eso no me deja de conectar, me deja de funcionar. Me genera más ruido interno que paz o conexión. Y el silencio, de repente, cuando llego, por ejemplo, a Inglaterra y hay estudio con algunas tradiciones anglicanas, ellos tienen algunas prácticas espirituales en las cuales se practica el arrodillarte y estar en silencio o escuchar algún tipo de melodía muy, muy silenciosa o muy suave, muy relajante. Y sí, fue ahí donde descubrí cosas que me estaban faltando en el otro lado, o los ruidos que me estaban generando por allí, aquí me estaban desapareciendo.
Entonces sí, el silencio y ese momento de decir lo que tú decías. O sea, salgo con la bici y no me pongo música. Ese silencio puede ser aterrador, pero puede ser espectacular, porque de nuevo, es en el silencio ese en el que brotan las preguntas. ¿Sabes? Ese momento en el que... Yo tengo muchos amigos que me dicen, me asusta mucho acostarme sin música. ¿Por qué? Porque la cabeza no para. Pues hay que mirarlo. O sea, ¿por qué no puedo estar en silencio una hora? Sin scrollear, sin escuchar música, sin estar con otra persona, sin estar haciendo algo. O sea, si es que... O sea, me parece digno de estudio eso. Mi madre decía que la felicidad al final era acostarte con la conciencia tranquila y descansado y despertarte con ilusión. Como acostarte a la cama y tener ganas de acostarte. Tener ganas de hablar con uno mismo, ¿no? Y despertarte con ilusión. Claro. Y no hay más que eso, en realidad. Eso es verdad que es un síntoma... Totalmente. No, eso es de alguien que está sano, pero es difícil porque hay muchas cosas que hacemos que están mal. Sí. Y cuando uno se acuesta en la cama y si tiene una conciencia no demasiado corrompida, es posible que diga estoy lejos de lo que yo querría ver, ¿sabes? O Pero sea, qué bien es cuando uno está contento y se va a la cama. jope, Y cuando con uno el día dice hecho. buen trabajo en el día de hoy, sí. Pero entiendo que es difícil, porque es difícil estar en paz, es difícil vivir una vida virtuosa. Entonces, sí, pero creo que el silencio me parece esencial. Sí, el poder acostarte y dedicar un tiempo. Yo hay una práctica que hago antes de dormir, que es ese ejercicio de pensar en el día, que creo que era Ignacio Loyola el que lo hablaba de trabajarlo, ¿no? Y pensar qué cosas he vivido en el día de hoy que me han llevado hacia la virtud o hacia la oscuridad, ¿no? Hacia la luz o hacia cosas que me han hecho daño, ¿no? Y ha hablado que el momento que era bastante feliz, quiero decir, que ahora está en promoción del libro y que hace un tiempo pues, la está escribiendo. Entonces, ¿cuáles han sido los ratos que tú sacabas para escribir? ¿Cuál ha sido tu rutina en cuanto a escritura? Claro, yo me fui al campo a escribir. O sea, yo paré de salir, de hacer podcast, de grabar, de dar charlas, de viajar, porque, bueno, intenté durante un par de semanas estar en Málaga mientras trabajaba escribiendo y no fui capaz de hacerlo. Y le pone el ojo a otro libro, quiero decir, si se produce otro libro, ¿va a ser ese el mismo método? Habría que verlo. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que no sé si en vuestro caso os ocurre, pero yo soy un animal de energías específicas. Entonces yo ahora mismo estoy en modo productividad. Entonces estoy trabajando, sacando reels, total. Pero la energía que uno necesita para escribir un libro es una energía distinta. Por lo menos si quieres escribir un libro, desde donde yo quería escribirlo, que era desde un lugar honesto, autocrítico, reflexivo. Necesitas echar la vista atrás, necesitas repensar. Necesitas foco, ¿no? Por así. Necesitas tiempo, tío. Necesitas mucho tiempo, ese silencio. Sí, que para mí los primeros días de la escritura fueron muy difíciles. Sí, porque yo me fui al campo, yo no tenía internet en el campo y había días que yo estaba, bueno, muchas horas en silencio, quizá en la cama sin poder cobrar sueño y sí, o sea, fue aterrador. El ver el abismo, en algunos sentidos decir, o sea, o sea, de repente te cuestionas todo, si tiene sentido lo que estoy haciendo, si soy la persona para hacerlo, si vale la pena el sacrificio que voy a tener al que someterme en estos próximos 3-4 meses, si soy yo la persona que debería estar escribiendo esto, si las personas que van a leer este libro después mañana me van a matar o me van a castigar o me van a cancelar o van a apreciar, desde ahí tienes que enfrentarte con tus demonios y eso lo haces desde el silencio, desde la soledad, desde el desierto, pero si yo encantado, si mañana, o sea, si el libro genera, no en ventas, sino en lo que a mí me gustaría ver en personas que lo lean y dice, joder, el libro me ha ayudado a conectar más con Dios, a conectar más conmigo mismo, a conectar más con la gente que me rodea, y la editorial o quien sea dice, creo que tiene sentido que haya más libros, ojalá. Si tengo algo que decir y siento que soy la persona que tengo que decirlo, me encantaría hacerlo. Yo lo he disfrutado mucho, aunque haya sido un reto y... Sí, el primero que ha crecido, que lo decía ayer, he sido yo. O sea, el primero que le ha ayudado y le ha conectado y le ha ayudado a entenderse y a caminar ha sido a mí mismo. Entonces, si tengo otra oportunidad mañana de hacerlo, jope, encantado. Yo creo que es un libro que yo que me lo he leído, vale, bueno, voy para la parte final del camino porque, como te he dicho antes, estoy siguiendo tu consejo de hacerlo día a día. De los pocos, ¿eh?
La gente... La mayoría de gente me dice, Es que te entra- la mayoría de gente me dice, me he leído el libro en una semana. Digo, pues ya, pues hemos cometido un error. Es que estaba... Pues yo la última parte del libro animo a que se lea un capítulo al día como máximo. Porque como cada capítulo último sugiere una práctica específica en la que practicar esa disciplina espiritual, digo, no hagas más de una al día, porque si haces más de una al día no estás practicando la práctica. Te entran tentaciones porque es que está mal planteado, tío, porque... Está mal planteado porque... bueno, el libro rápidamente, aunque se lo debería leer todo el mundo, está el principio, el misterio y el camino, que es esta última parte. Pero está... La parte del principio y del misterio te hacen ganas de seguir leyendo. Entonces llega y dice, y vas hipermotivado y dice, me hago todas las prácticas Del tirón. aquí del tirón, tío. A pesar de que yo digo ahí en el, Sí, en el lo principio pone, del lo pone. camino, además que uso la palabra tentación, aguanta la tentación de leer todo esto, ¿no? Y una al día. Sí, me alegro que lo estés haciendo bien. ¿Cuántas prácticas llevas? 3. ¿Y las estás haciendo? Estoy haciendo... sí, estoy haciendo la de las preguntas que has dicho antes. Vale. No todos los días, pero... No, mira, está subrayado y todo el libro, ¿eh? Sí, sí. O sea, ha hecho las preguntas. La has de visto la agenda diaria lo leí la semana pasada. Esta semana no he retomado el libro porque tengo mucho trabajo y esta semana no lo he hecho y me estaba sirviendo mucho. Esta es la de la pobreza, ¿no? Esta de aquí. Qué guay, Sí. tío. A mí lo que más me voló la cabeza fue... Hay un tema, y empezamos a hablar, si quieres, un poco más con más énfasis del libro. A mí me voló la cabeza el tema de los intelectuales. Ok. Eso yo nunca lo había pensado, creo. Ahora, si estudias algunos intelectuales te das cuenta. Pues a mí me voló la cabeza la de ejemplos que das en el libro de cómo los intelectuales, incluso gente que no era creyente, como hemos mencionado antes, ¿no? O de Aristóteles y otros, veían que algo más había, ¿sabes? Ujú. Porque sobre todo venimos de una época, ¿no?, en la que lo pop, como has dicho antes, era no creer en Dios, ¿no? Justificarlo todo de la ciencia. Y las personas más listas que había en este mundo sabían de la existencia de algo. Ujú. Y me parece que uno de los grandes valores, esto no es más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Uno de los grandes valores del libro es que hayas sido capaz de plasmar tan claramente eso con un montón de citas. Yo me valió mucho, ¿sabes? Qué guay con él, me alegro mucho. Digo, tío, si yo soy vamos, no me considero tonto, pero soy un tonto al lado de los personajes que salen ahí. Totalmente, yo también. Yo también. Y si ellos lo veían tan claro, puede que esté en lo cierto, ¿no? Sí, sí, no podemos caer en la falacia de pensar porque gente muy lista ha creído en Dios, tiene que existir, no, pero en ningún caso, lo que yo intento en la segunda parte del libro es hacer un recorrido histórico desde Platón hasta el siglo XX de, oye, ¿cuáles han sido las razones que han llevado a los pensadores más importantes de la historia, sobre todo occidental, aunque es verdad que coloco bastantes ejemplos de pensadores o bien judíos o bien árabes, musulmanes en este caso, a Averroes, Maimónides, Al-Ghazali, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones que han llevado a esta gente a creer en la existencia de lo que yo llamo el misterio, o lo trascendente, o hay algo más que eso que tú decías, ¿no? Que tú vemos desde Platón, en Aristóteles, Cicerón, ¿no? Justino y mucha esta gente, pasando por Kant, Descartes. Porque lo que tú decías, creo que lo pop ha sido en algunos momentos de estos años la sensación de esa, creer en Dios es para tontos, ¿no? No tiene sentido creer en Dios y de repente tú estudias la historia y dices, oye, cuidado, que lo raro no ha sido creer en Dios, lo raro ha sido no creer, ¿sabes? Totalmente. Hace poco, yo tengo un club del libro con unos amigos, ¿no? Y hace poco uno propuso uno de los mayores, un libro de que se llama Dios existe, que es de Anthony Flew, no sé. Anthony Flew, sí. Sí, que era uno de los mayores pensadores ateos, Sí. y de repente al final de su vida él cuenta en el libro como de repente pues cambió. Totalmente. Él es un personaje espectacular, sí, un ateo materialista toda su vida, antirreligioso a muerte y al final de su vida dice, pues, me había equivocado. Qué bonito. Sí. Además me pareció muy valiente por su parte porque él podía haber muerto habiendo cambiado de opinión en lo privado, pero no, él se somete a un Escarnio público, ¿no? a un escarnio, a un escrutinio, a un examen de decir, amigos, estaba equivocado, ¿no? Hablando de esto, ayer hablabas del tema de lo bonito que es cambiar de opinión, ¿no? Y
Y bueno, y lo mal visto que está ahora por los cambios de opinión que dan tanto los políticos, ¿no? Bueno, por los cambios de opinión que no dan. Que no dan. O si cambian de opinión que no lo dicen. Sí, sí. Que a mí eso es lo que me parece terrible. Que yo veo maravilloso que cambie de opinión. Y mañana si me encuentro con él que me diga, oye, José, ¿te acuerdas que te dije que era agnóstico? Pues ahora soy creyente. O ahora soy ateo. O de repente, ¿sabes algo que te dije de tal? Pues ya no lo creo. Me parece guay. Sí, sí. Pero asume tu responsabilidad si te equivocaste. Depende del rol que tomes, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahora de repente el presidente de un país se equivoca, a mí me parecería lo sensato decir, amigos, que me he equivocado. Oye, que te van a querer castigar. Obvio, te has equivocado. Sí. Y tu puesto, que tiene un poder y ostentas un poder, tiene también unas responsabilidades implícitas por el poder que te hemos depositado. Total. Sí, sí. Pero que te vamos a querer mejor, o yo por lo menos te voy a querer mejor, si asumes responsabilidades. Dices la verdad, que una cosa... Y si hablas de verdad, y si me dices la verdad, y si intentas no, en lugar de engañarme, intentas convencerme con la verdad. Sí. No ocultándome movidas, siendo honesto. Sí. Y si te equivocas, diciendo, pues me he equivocado, o oye, que yo pensaba que esto era lo mejor para mi familia, para mi gente, para mí, y me he dado cuenta que no. Está bien. Está bien, sí. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que precisamente con esto que estás diciendo, lo que ocurre es que nos escandalizamos mucho porque parece que estamos gobernados estamos, a la gente a la que gobiernan es a la gente de Twitter, ¿no? Entonces cuando surge algo y explota la bomba, explota en Twitter. Entonces la reacción que se toma en los telediarios, ojo, es la de Twitter, ¿sabes? Entonces esa no es la de la vida real, pero la gran mayoría de personas no tienen Twitter. Entonces cuando tú gobiernas para una masa de Twitter, tú tienes que mentirles, porque tú no puedes permitirte que explote una bomba, ¿sabes? Sí. Entonces lo que yo creo que está pasando es que nos escandalizamos por unas consecuencias que al fin y al cabo estamos dispuestos a asumir, ¿no? Porque se dan una serie de injusticias, que la vida está llena de injusticias, que como ciudadanos, en este caso españoles, europeos, asumimos, pero que no lo decimos en público. Yep. No lo decimos en voz alta. Entonces, bueno, pues vivimos al final gobernados por una serie de mentiras, pero que todo el mundo sabemos cuál es la verdad detrás, ¿no? No sé si la sabemos. Ya llega un momento en el que dices que es verdad y que es mentira lo que me están contando, que eso lo digo en el libro, que esto es terrorífico, porque esa es la muerte del periodismo. O sea, la muerte del periodismo es cuando un periódico que está leyendo todos los días se convierte en una fábrica de rumores. O sea, tú abres ahora El País, abres El Mundo, abres el ABC y de repente dices, ¿qué es verdad? Acabamos de ver, ¿no? Un escándalo de corrupción que acaba de explotar, ¿no? Parece dentro del Partido Socialista. Y tú abres cada periódico y dices, tío, pero ¿qué es verdad? Y la investigación está bien hecha o está mal hecha. Porque de repente aparecerá dentro de un rato, imagino, que un político diciendo, es peor de lo que pensamos. Y otro diciendo, no es tan mal como pensáis. Entonces, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Y entonces es complejo. Para mí lo chungo es la sensación de que vivimos en un contexto de elecciones todo el rato. Es como que todos los mensajes que lanzan políticos de un lado o de otro, es como que están en un, ¿sabes lo que te digo? Como en un feeling de elecciones, como que están ganando votos. Digo que, o sea, mañana no vamos a votar. Es un tráiler constante. Todo el rato. Amigos, acaba de haber un apagón. O sea, no estamos en las elecciones. Ni tú del PP, ni tú del PSOE, ni tú de Sumar. Entonces acabamos de vivir una movida extraña. O sea, no me tires votos. Explícame qué ha pasado. Que seguimos sin saber qué diablos ha pasado. Por ejemplo, en este caso. O sea, yo sigo pensando, o sea, ¿qué diablo ha pasado? ¿Por qué nos quedamos sin luz? Pero no, hay uno que dice, no, es que tenemos que coger las nucleares, que no sé qué. O sea, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado, tío? O sea, ¿alguien nos puede explicar qué diablos ha pasado? Y de repente escuchas a alguna gente decir, un ciberataque. Tú dices, un ciberataque. Otro dice, no, una sobrecarga del sistema. Pero al final, digo, o sea, ¿qué ha pasado? No tenemos ni idea de qué pasó. Claro, y eso es lo que a mí me parece terrible. Y lo peor, y lo peor nunca sabremos la verdad. Y lo peor es que digo, o sea, ¿podemos saber lo que ha pasado? ¿O no se van a permitir el lujo a alguien por miedo a que eso que tenga consecuencias negativas para otra cosa? ¿Sabes? Que eso es lo que enfatizo muchísimo en el libro. Que al final lo terrible de no perseguir la verdad es que acabamos siendo esclavos de mentiras. Sí. Y relativizan mucho, ¿no? Al final parece que nos escondemos siempre la relatividad, ¿no? Y parece que ya no existe la verdad, sino que la verdad depende de cada persona. Es imposible vivir ahí. Sí, David Cerdá lo dice, es un filósofo que le recomiendo leer. Dice que verdades existen muchas, pero que la realidad es solo una, ¿no? Y que la moral se esconde detrás de la realidad, ¿sabes? Y que no podemos relativizar la moral, porque entonces casos como la ablación o casos como la violación, que en determinadas culturas, independientemente del año y de la época,
se daban por buenas, pues de un plumazo está diciendo que como la moral es relativa, puedes llegar a aceptarla, ¿sabes? Y claro, ahí establecemos un límite. Y claro, el límite es donde lo ponemos, ¿no? Sí. Ayer decías que al final cada uno poníamos pues en nuestro mundo, ¿no? En nuestra cosmovisión, sabemos en realidad una cosa es la teoría, pero nosotros al final, día a día, sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? 100%. Sí, de hecho, intento traer el concepto de intuición bastante fuerte en el libro. Porque soy hijo del racionalismo europeo en estos últimos años, en el que todo el enfoque era encontrar a Dios a través de la razón. Yo he estudiado desde la filosofía analítica y se queda corto ese acercamiento a la realidad. Entonces, cuando tú preguntas, oye, ¿cómo sabemos que esto está bien, tío? Y a veces digo, quizás necesitamos una respuesta pseudocientífica, quizás también necesitamos mirar dentro de nosotros y decir, es que está mal. O sea, quiero decir que cuando uno se acuesta con el móvil hasta la hora de dormir y se duerme a las 4 de la mañana scrolleando, ¿de verdad hace falta que alguien venga y te diga que eso no te ha sentado bien? For real. Te has levantado hecho una mierda al día siguiente. No hace falta que venga alguien a decírtelo. No. Cuando tú has estado consumiendo pornografía y después te vas a encontrar con tu mujer, no hace falta que nadie te diga que está mal eso. No hace falta. O sea, tú eres consciente de que se ha transformado tu mirada hacia la mujer que tienes enfrente, hacia la mujer que pasa por la... O sea, no hace falta que yo te lo explique. No hace falta que yo venga y te diga, está mal. No, amigo. Tú sabes. Y eso creo que hay algo dentro de nosotros que... Sí, que nos grita de manera sutil y a veces de manera clarísima el por ahí no es. Y hablando de esto, hay una pregunta que me gusta porque la vas a pillar al vuelo. Hay una pregunta que dice, si tu mujer te pone los cuernos, querrías saberlo. Claro, yo 100%. Es que hay mucha gente que dice que no, ¿no? Nada, esa gente no sabe lo que está diciendo. No. Sí, porque creo que ninguno queremos vivir mentiras. O sea, queremos conocer la verdad. Sí, queremos conocer la verdad porque no hay mejor marco en el que desarrollarnos que la verdad. Lo hemos dicho justo antes. O sea, es muy difícil que tengamos una sociedad a nivel político que se desarrolle si no es en un marco de verdad. Que en la mentira las cosas se pudren. En la mentira imperan los rumores, las sombras, los asesinatos, muchísimas cosas que nos están dañando de manera interna. Es a través de la verdad en la que sí, podemos. Y de hecho, fíjate que si hay una infidelidad dentro de una pareja, bueno, es la verdad la que necesitamos para avanzar. O bien para avanzar o bien para terminar. Pero la reconstrucción es posible si el avance, el desarrollo es posible si hay verdad. Entonces yo claro que quiero saberlo. De hecho, por muy bien que a mí me haga sentir mi fe hoy o mi confianza en Dios, yo no quiero confiar en Dios porque me haga sentir bien. Yo quiero confiar en Dios si Dios existe y si Dios es real y si me está transformando mi vida. ¿Sabes? O sea, yo no quiero querer cosas porque me haga sentir bien. Yo quiero conocer la verdad. ¿Sí? Yo creo que el ser humano busca la verdad, ¿no? 100%. Es que la propia ciencia lo que busca es la verdad de las cosas, ¿no? Todo lo que ha movido al ser humano es la búsqueda de la verdad desde siempre, ¿no? La filosofía es una búsqueda de la verdad, ¿no? A través del pensamiento. Todo. Claro, todo lo que hacemos es una búsqueda de... Las matemáticas es conocer, la búsqueda de la verdad, Andrés. Sí. Y nuestro propio desarrollo como seres humanos. O sea, las cosas que nos gustan, las cosas que disfrutamos. Todo el movimiento hoy de autoconocimiento y de la inteligencia emocional y todas estas cosas es un anhelo de saber qué cosas me ayudan, qué cosas no me ayudan, con qué cosas reconecto, con qué cosas me fatigo, ¿no? Qué tipo de prácticas me ayudan a ser más paciente, a qué tipo de prácticas me agotan, ¿no? O sea, es que todo tiene que ver con, en este caso, con la verdad. Sí, y mira, precisamente, tú que estás llevando ahora muchas redes sociales, que dices que es una carga al final, nosotros ahora también estamos pues empezando y al final todo se vuelve una carga más allá del hobby y de la ilusión y tal. Claro. ¿Cómo llevas tú eso en el día a día? ¿Cómo Regular. gestionas tus objetivos con respecto a las redes sociales? ¿Cómo llevas las redes sociales? Regular porque hay muchísimo trabajo y es un trabajo que no descansa. Entonces es terrible, es difícil. No, yo no he encontrado todavía la manera de llevarlo bien. Llevo muy poco tiempo al final trabajando o haciendo cosas en redes, pero es difícil porque te llegan mensajes todo el rato, hay interacción todo el rato. No tienes que,
pero tienes la sensación o el pepito grillo que te dice tienes que publicar. Tienes que publicar. Tienes que subir algo. Llevas 2 días sin publicar nada. Que eso no es nadie. Eso es simplemente, creo que en sí mismo el cómo funcionan las redes, que tienes ese pepito grillo que te dice tienes que publicar. Llevas 4 días sin subir un reel. Sí, o te llega un mensaje a las 11 de la noche y pum, abres a ver quién te ha escrito un comentario en un reel y qué te ha dicho. Sí, bueno, no es fácil. No es fácil y no lo sé. Hay que aprender ahí a gestionarlo. Y teóricamente te diría, habría que no coger el móvil a 1 hora. Por eso te digo teóricamente. Sí, habría que manejarlo, pero bueno, estamos en ello. Sí, entiendo perfectamente que haya gente que cuando llega a un nivel de exposición diga, a mí las redes sociales me las controlan este equipo de estos communities y ellos son los que ¿Tú responden los no has mensajes. llegado todavía a ese? Yo creía que sí, tío, que No. ya había llegado a ese momento. ¿Qué tío. momento? Sí, no, imposible, no. No, ni hay recursos ni se generan recursos porque todo ese tipo de cosas te valen dinero, evidentemente. Sí. ¿Y el feedback que recibe de la gente es positivo? ¿Encuentras feedback negativo? Sí, en la mayoría de feedback que encuentro es positivo. O sea, cuando algún contenido se viraliza, significa que llega a mucha más gente de la que te sigue o la que normalmente interactúa contigo. Entonces, cuando algo se viraliza, llega a mucha gente. Entonces, O sea, vamos a obviar el hecho de alguien escribiendo una sarta de barbaridades. No, me refiero a un feedback más profundo y negativo. Alguien que diga, oye, realmente creo que no está haciendo un buen trabajo por este motivo o por otro. no, ese feedback ¿Sabes? ese feedback no me llega tanto porque además normalmente la gente no se toma tanto tiempo para escribirte una cosa, ¿sabes? La gente se toma tiempo para decirte, jope, qué bien me ha hecho este capítulo del libro, qué bien me ha hecho este episodio. O sea, es muy raro que alguien se tome el tiempo a decir, por cierto, qué mal este episodio, déjame señalarte. Número 1, número 2, número 3, número 4. O sea, no me he encontrado, me acuerdo que el feedback más negativo, que fue muy hardcore, pero que era esperable, fue después del debate en Jordi Wild con Crespo. Pues había mucha gente, claro, incluso te desea la muerte, que te escribe por privado mamarrachadas muy exageradas. Sí, y cuando se viraliza un contenido, pues claro, le llega a gente que no simpatiza quizás contigo o que no consume tus contenidos, entonces ahí pues sí puede haber más hate. Pero bueno, a mí me gusta, ¿eh? Lo que nosotros se Porque nos ha me viralizado... gusta mucho contestarlo Sí, a esa sí, gente. ¿sí? Me fascina. No me digas. Sí, me encanta. ¿Sí? No sabía por dónde empezar, vamos. Me encanta. Yo sobre todo he visto, cuando hemos hablado de religión, sobre todo, es la realidad, ¿eh? Los que más se han cabreado, hablando de religión incluso, y teniendo a Ramón, que es una persona bastante religiosa, los que más se han, digamos... bueno, sí, cabreado, enfadado, han sido los religiosos, porque no son o lo suficientemente religiosos Claro. o te has pasado de religioso Claro. y, oye, ¿sabes? Eso pasa mucho, sí. Pero bueno, está bien. Al final no se puede contentar a todos. Sí, hay mucha gente que se enfada porque no eres lo suficientemente religioso o porque te pasaste o porque hablas de Dios en un sitio en el que no deberías estar hablando o porque te han dado un micro no te deberían haber rodado. Bueno, cada uno tiene su opinión y a mí me parece genial y de hecho soy un gran defensor de que la gente opine y hable todo lo que cada uno quiera. Solamente creo que deberíamos hacerlo con respeto y siendo empáticos, entendiendo, intentando entender por qué alguien dice lo que dice. De hecho me gusta mucho cuando alguien tiene una respuesta muy mala en el reel, preguntarle por qué dice eso. Eres un normal, o sea, ¿por qué? O sea, de verdad, ¿cómo has llegado a esa conclusión? De verdad. Y o sea, te contestan a eso porque sí, parece que estás vacilando, tío. a ver, ahí te cae un poco de todo, pero sí que de verdad, o sea, intento de decir, bueno, vamos, charlemos. Sí, hablemos, tío. Me parece que sí, que las redes deberían ser un lugar más en el que poder intercambiar opiniones, en el que poder hablar, en el que poder retarnos a nivel intelectual, poder, sí, compartir inquietudes. Al final todos tenemos inquietudes, o sea, todos los seres humanos nos hacemos las grandes preguntas de la vida. No son únicamente las personas religiosas las que nos hacemos preguntas, o sea... El ateo que está en su casa y está lo mismo que se ha cruzado con un reel de este podcast o con el podcast entero, también se hace preguntas. También llega por la noche y dice, ¿estaré viviendo la vida plena? ¿No? Esa gran pregunta que se hacían los griegos. ¿Estoy caminando por donde debería caminar? ¿Hay un propósito mayor que el mío? ¿Tiene sentido, no? O como diría Kant, ¿estoy viviendo la vida bien? ¿Una vida moral, justa? Creo que son preguntas. Sí. ¿Cuál es tu objetivo al final del día? ¿Qué te planteas tú en tu objetivo vital? ¿Qué es lo que más te apasionaría haber conseguido dentro de 20 años? ¿En qué ámbito? Claro, es que esa es la cosa. Si te hablo profesional te estás dejando a lo personal, pero yo creo que van de la mano, ¿sabes?
¿Cómo te ves dentro de 20 años? La pregunta correcta. Mejor que ahora. Sería la respuesta más honesta. ¿Qué pinta tiene eso? No lo sé, tío. Me imagino. O sea, hay cosas que sí que me imagino. Me imagino con mi mujer. Me encantaría verme con hijos, hijas. Me encantaría verme quizás escribiendo, quizás desarrollando cosas, trabajando menos, seguramente, pero más profundo. Sí, me gustaría profundizar, o sea, me imagino... Tienes más tiempo de silencio, ¿no? Seguro, espero, sí. O de más ruidos, pero no míos. De mis chiquillos. Sí, me gustaría que hubiera más ruidos, pero no necesariamente míos. Sí, sí, me imagino... me asusta mucho el no progreso, me asusta mucho el estancamiento. Entonces, si me dijeras que te sabría responder qué cosas no querría ver en 20 años. No querría verme en 20 años haciendo lo mismo que hago hoy. No por lo que hago, sino haciéndolo de la misma manera. ¿Sabes? Si yo determino, estoy en el camino adecuado, tal, sí, pero crecer. ¿Sabes? Trabajar, experimentar otras cosas, leer otras cosas, estudiar otras cosas, formarme. Jope, no venir aquí y tener el mismo discurso que 20 años que acabo de tener ahora. Jope, que tenga más profundidad, que tenga más calidez, que tenga más dudas incluso. O que diga, oye, ¿os acordáis lo que os dije que aquí no era capaz de definirme bien? Pues mira, tengo algunas ideas más nuevas. Sí. Yo a mi pareja le digo muchísimo, digo María, porque él me ve que tengo un poquito de eso, ¿no? De querer siempre hacer millones de cosas. Y digo, María, tú no sabes la ilusión que me hace a mí. Dentro de un año sabes que voy a pensar completamente distinto a lo que pienso hoy, ¿sabes? Y que me van a apasionar otras cosas y que de repente me va a gustar el francés que ni lo hablo, ¿sabes? Y que voy a querer estar en otro lado, ¿sabes? Sí, eso imagino que es más difícil para María, tu pareja, ¿no? Sí. O María va a ser más difícil, ¿qué va a decir, pero no? le gusta. Sí, que eso decía Jaime que le dice a su mujer, ¿qué quieres ser ahora, no? Ahora que eso te ocurre, sí, a mí también me pasa bastante. Y también hay que relajarse. Porque la pregunta es, o sea, ¿por qué tenemos que estar haciendo cosas nuevas todo el rato? ¿No? ¿Qué tenemos que demostrar? Pero no se puede evitar muchas veces. A ver, hay que parar y preguntarse aquí quién, o sea, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué hay que hacer Pero estas es que cosas? inventar también es divertido, ¿no? Inventar... Sí, y si es por diversión, genial. Pero hay veces que merece la pena Sí, el problema... preguntarnos si estamos intentando demostrar nuestro valor como personas a través de las cosas que hacemos, de lo que conseguimos. Por eso es interesante que tú eres un influencer en el fondo, tienes casi 40.000 seguidores en Instagram, pero no es tu trabajo, tío. Entonces, no es lo que tú te dedicas día a día. Eso lo haces y te va muy bien, te invitan a podcast, escribes libros, está guay y te desarrolla personalmente, pero no es tu curro. No. Es decir, tú trabajas en la Fundación Pontea y tal. Entonces es más fácil que sea divertido así. Si tu curro fuera exclusivamente las redes sociales, es decir, tú vivieras de eso, mañana dejas Pontea y te dedicas a eso porque ganas dinero de eso, ya no es diversión. Ya empieza a ser todos los días. Claro, pero... Estoy obligado porque soy Josué, el influencer. Sí, pero bueno, pero igualmente hoy, aunque a mí las redes no me paguen, o sea, yo sigo trabajando con Pontea y muchas de las cosas que hago con Pontea se publican en redes. En redes, y muchas de las cosas que estoy haciendo con vosotros aquí, la fundación le parece maravilloso que esté aquí con vosotros, ¿sabes? Y me animan a venir aquí y claro, pero lo que hace falta. Pero bueno, eso también dentro que cabe te divierte, ¿veis? Pero tu trabajo Claro, pero esa relación entre la diversión y el trabajo, como tú bien has dicho, es o sea, una vez que alguien deja de hacer algo por diversión y lo hace ya por trabajo, es difícil, y ya está, es difícil. Y ahí tenemos que manejar esa tensión, ¿no? Igual que también es muy divertido ligarte a tu pareja y luego no es tan divertido cuando de repente ya lleváis 8 años juntos. Bueno, es parte de la vida, ¿no? En el que las cosas nuevas y las cosas que son como una aventura desconocida y en el que hay muchísimo movimiento, muchísimas curvas, muchísima emoción que burbujea, bueno, eso tiene su pro y luego que es un privilegio, tío, poder trabajar en algo que te gusta. Totalmente. Es un privilegio. Entonces tú dices, es peor cuando se convierte en tu curro. Bueno, tienes el desafío de creo que es interesante o importante en algunos momentos recordar. Yo, por ejemplo, en estas semanas en las que trabajo mucho, hay veces en el que me tengo que parar y recordar, tío, lo que estás haciendo es un regalo. O sea, eres un privilegiado de hacer lo que te apasiona, eres un privilegiado de poder estar estudiando las cosas que más te apasionan en la vida, de poder estar dándole vueltas a la idea de Dios que a ti te ha transformado, de poder comunicárselo a otra gente, porque es fácil perder el foco y de repente decir, otra vez estoy haciendo...
estoy trabajando un montón, y quizás cambiar el foco, ir a otro sitio, o decir, me merezco muchísimo más, no sé qué, no sé cuándo, entonces empiezan a escuchar otras voces que, bueno, que te desenfocan. Entonces todo aquello que hacías por placer y que te encantaba y que era un regalo pasa a ser una pseudo maldición. Sí, que no pasa a todos. Incluso esa relación con tu pareja que era el oasis, a lo que aspirabas, ahora parece una cárcel. ¿Cuántas veces, no sé si os habréis sentido así, o mucha gente dice, me siento como una cárcel, y dice, pero no era esta persona el amor de tu vida? Bueno, pues que cuando no es tan, o sea, no es tan fácil mantener algunas cosas en el tiempo. Entonces hace falta, creo que, volver a... Y además el ser humano es muy de quedarse en la punta. Es decir, tú ahora mismo estás trabajando mucho, pero ahora, me lo invento, en un mes te vendrán épocas con menos trabajo. Claro. Y también lo puedes pensar. Decir, Claro. vale, ahora me estoy hartando de currar y después curraré Claro, menos claro. y esto es una curva. 100%. Igualmente en las relaciones hay momentos en los que uno está a tope y otros momentos en los que está más abajo, y es parte de... Sí, parte de la vida. Oye, No, dime. bueno, por ir terminando, esta pregunta también puede ser para ti, Ramón. Hablamos de cómo te ves en el futuro. ¿Tú cómo vives tu religiosidad? ¿Cómo la pretendes vivir en el futuro? ¿Cómo vive la religiosidad un creyente, además de ir a misa? Sí, o sea, ¿te refieres cómo vivimos un poco la fe o esta idea de encontrarnos con Dios? Pues viviendo, yo qué sé, tío, o sea, formando parte o sea, intentando encontrarme con Dios, de lo que decía, con todo lo que soy, con mis preguntas, con mis certezas y con mis incertezas, a través de mi comunidad de fe. Me parece una cosa importantísima, es a través de una comunidad, me parece, sí. O sea, que uno de los grandes engaños que hemos tenido en este tiempo ha sido esa idea de que soy yo y mi relación con Dios, algunas cuestiones que se planteaban así, ¿no? Como una suerte de individualismo o de espiritualidad que hace uno en su casa. No, uno solo se seca. ¿Qué tipo de comunidad? O sea, yo animo a la gente a explorarla de donde considere, donde sienta que le hace bien. De hecho, hay mucha gente que por Instagram me escribe, oye, Josué, yo vengo de una familia que es atea, una familia que no es creyente, ¿cómo lo hago? Entonces yo a veces les pregunto, o sea, ¿formáis parte de alguna comunidad? Y la respuesta a veces es no. ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces suelo decir, oye, ¿conoces a gente que viva una fe real? Si la respuesta es sí, ahí es. O sea, camina con ellos. Los primeros seguidores de Jesús se los conocía a los del camino. Y eran los del camino porque era gente que caminaba. ¿Y tú qué hacían los demás? Pues caminar con ellos. Sí. ¿Qué hacían? Caminaban juntos. ¿Qué hacemos? Seguimos el mensaje o la comanda de Jesús de ir y predicar este mensaje que a vosotros os ha transformado, ¿no? De hecho, los discípulos de Jesús eran testigos, que era la palabra que se usaba fundamentalmente para hablar de la fe, de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Entonces creo que, o sea, ser un cristiano hoy es ser testigo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso creo que de manera específica en el día a día se vive en una comunidad. Sí, una comunidad en la cual somos discípulos, somos retados, sí, nos ayudamos unos a otros, llevamos las cargas unos de los otros. Y luego en el día a día, tío. O sea, en el trabajo cada uno tiene que vivir su fe, en su tiempo libre tiene que vivir su fe, con sus hijos tiene que vivir su fe, con su mujer tiene que vivir su fe, a solas tiene que vivir su fe. ¿Tú la vives en compañía con Paula? Paula Claro, se llama tu mujer, ¿no? Paula se llama mi mujer, sí, sí. O sea, digo claro y digo que a la vez digo, se intenta, ¿sabes? O sea, al final, el error que a veces cometemos personas que hablamos de la fe en público es parecer que nosotros somos una suerte de druida o de gente que vivimos la fe de manera espectacular, ¿no? Yo vivo mi fe con muchísimos altibajos o con muchísimas cosas en las que no lo hago bien. Entonces, aspiro a crecer espiritualmente también con mi mujer, por supuesto. ¿Se hace todo lo bien que querría? No. ¿Hay momentos en los que vivo como si fuera ateo? 100%. ¿Me gusta? No. ¿Me sienta bien? No. ¿Querría vivir todos los días como si Dios existiera? Sí. ¿Me vendría bien? Seguro. Pero la realidad es que, bueno, que soy un humano bastante frágil. Sí. Y por eso necesito que Dios me asista, me acompañe, me ayude. Y necesito reconocerme como lo que soy pobre de espíritu. Sí. Y que necesito que Dios me perdone, que Dios me abrace y que me ayude a caminar y a seguir caminando. Porque yo solo no puedo, ni yo, ni mi mujer, ni la gente que me rodea. Sí. Entonces, sí, desde ahí me acerco un poco, tío.
Y animo a la gente igual a acercarse a Dios de manera humilde, real, decirle, o sea, yo quiero conocerte, quiero caminar contigo, y a la vez de entender de que de que es Dios con nosotros, ¿sabes? O sea, si por ejemplo os fijáis en el Padre Nuestro, es muy interesante, que no dice Padre mío, es Padre Nuestro. Sí. Sí, que no es que Dios viene para mí, es que viene para nosotros. ¿Sí? Entonces hay algo ahí en la comunidad en la cual se despliegan cosas. Entonces, ¿qué pinta tiene la comunidad? La comunidad a la vez de ser una cosa maravillosa y mística y misteriosa, haciendo reflexión en el libro, también una cosa chunga, porque los seres humanos somos gente chunga y a veces somos gente peligrosa. Y de repente en las comunidades ocurren movimientos perversos y hay abuso espiritual, hay abuso de poder, hay gente que no hace las cosas bien y, y esto lo vivimos todos los que hemos formado parte de algún tipo de comunidad religiosa y bueno, hay que navegarlo, tenemos que preguntarnos más, tenemos que cuestionar, tenemos que hablar y tenemos que ir dándole vueltas. Pero sea como sea, tenemos que vivir la fe con otros. Porque es el Padre Nuestro el que nos acompaña, el que nos une y el que nos visita a través de la relación los unos con los otros también. Josué, por ir terminando, te voy a hacer dos preguntas como broncano, pero no te voy a preguntar ni por dinero ni por sexo, porque no me interesa. Vale, me alegro. ¿Cuáles son tus planes de futuro? Es decir, ahora estás promocionando el libro, pero de aquí a final de año, ¿qué vas a estar haciendo? De aquí a final de año, ¿qué voy a estar haciendo? O sea, tú sabes mi semana la que he tenido aquí en Madrid, entonces ahora y mismo... acaba con Puerta Grande, ¿no? Y acabar con Puerta Grande, de hecho, mañana de despedida de soltero. Por eso. No sé si es Puerta Grande o... ahora mismo o enfermería, ¿no? Ahora mismo lo único que estoy vislumbrando de mañana es la cama. Te lo juro, ¿eh? O sea, lo único que estoy pensando es la siesta que me voy a pegar mañana cuando lleguemos a la casa esa mientras la gente se pone a cocinar o algo. O sea, de rata de total. Entonces, los planes de futuro, tío. Mira, voy a estar, cuando acabe esta semana, estoy en Barcelona en julio, que no sé cuándo sacaréis el podcast vosotros haciendo... Tampoco sabéis, ¿no? O sea, puede ser que cuando yo diga esto, está en mayo del año que viene, ¿no? Entonces estaré en julio en Barcelona haciendo unos cuantos eventos. Haré un evento, de hecho, muy interesante, en el que hablar sobre la relación entre la fe y el arte, que lo haré con mi hermano, primer evento que hacemos juntos. Luego haré un cafetal en directo. Y el cafetal también en Barcelona. También, sí. Y luego haré la presentación del libro el sábado día 12 de julio. Que de hecho en lugar de hacerlo como lo he hecho aquí con Niño de Elche, lo voy a hacer con Enric Gel, el de Adicto a la Filosofía. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y el evento con tu hermano dónde es? Ahí también en Barcelona, en Castelldefels. En Castelldefels. Vale. Que viví en Barcelona, por eso te preguntaba, sí. Ahí, cerca de su santidad Lionel Messi. Es músico tu hermano. Es músico. Y... Bueno, mi nombre, ¿no? Pablo Moreno. Pablo Moreno. Máquina, por favor, buscarlo en Spotify. De hecho, para cuando salga el podcast habrá salido su nuevo tema que se llama Pegados. Coño, y no lo decimos, pues claro. Que temardo duro, ¿eh? Joder, vale, ya me quedo tranquilo. Sabroso, latino, para el verano, vale. Ya veréis, ¿eh? Temazo. La verdad que ayer descubrimos que el amor entre tú y tu hermano es profundo, la verdad. Sí, la verdad que es un ser de luz. Y... como última pregunta, ¿algún libro que recomienda, alguna charla, algo que últimamente te haya inspirado? Que no sea tu libro, claramente que está ahí y está más que recomendado. Ese libro está recomendado. Mira, siempre recomiendo un libro que fue de un teólogo y pastor protestante que se llama Tim Keller, que es La Cruz del Rey. Ese libro para mí fue como un antes y un después. Luego, recomiendo muchísimo siempre leer a C.S. Lewis en cualquiera de sus formas. Mero cristianismo, Carta de Diablo a su sobrino, whatever. O sea, cualquier libro de Lewis me parece esencial. Luego, Henry Nouwen, como sacerdote católico, y Richard Rohr me gustan mucho. Entonces recomendaría, sí, leerles. Estoy leyendo últimamente y me está gustando mucho el libro sobre los padres del desierto de Thomas Merton. Así que se lo estoy disfrutando a la vez que estoy terminando el de Bulhun Chan de... un libro sobre la inactividad. De hecho, habla sobre eso, sobre la idea de no hacer nada, de guardar silencio. Como tú mañana en la siesta, ¿no? Como yo mañana en la siesta, sí. Mientras cocinan. Mientras cocinan otros. Pues Josué, muchísimas gracias por venir. A vosotros, y amigos. Recomendar, yo que me lo he leído, Pablo se lo leerá próximamente, el libro es muy bueno y mi apunte final, simplemente creo que es un libro que ayuda mucho a
a gente que quiere seguir buscando y también a gente que directamente no cree en Dios. Creo que es una buena manera de hacerse preguntas. Espero que sí, y ojalá ayude y caminemos todos hacia una espiritualidad más real y más plena. Ha sido un placer conectar con vosotros. Muchísimas gracias, José.